Una propuesta de ley que ha creado polémica. Los ganaderos buscan pagar menos impuestos, dicen los detractores de la propuesta, mientras ellos aseguran que solo es una herramienta para formalizarse en el sistema tributario. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFGanaderos. A continuación la nota desde el Congreso de la República. El bloque de la UNE se hizo a un lado y dejó en la mesa de diálogo del Ejecutivo la discusión de la propuesta que antes tuvo un dictamen favorable en la Comisión de Agricultura. Esto pese a que la iniciativa generaría una pérdida de 1.250 millones de quetzales según un análisis técnico de la SAT. De ser aprobada, la ley impediría el control y fiscalización de las actividades del sector agropecuario y por esa razón el superintendente lanzó una advertencia. Nosotros vamos a tener que usar los acercamientos que la ley nos da y nos vamos a tener que ir a lo penal para conseguir la información. Porque esa es la vía que ustedes nos están dejando. Mientras que desde la presidencia se pretende rescatar la formalización del sector. El presidente ha estado escuchando los diferentes sectores y su preocupación es el tema de formalización que ha pasado con todos esos mecanismos y los casos que están en diferentes fases de investigación, cómo de alguna manera encontrar un mecanismo donde la gente pueda pagar de una manera y salir de ese proceso. El sector agrícola y ganadero exige la protección y defiende la iniciativa que beneficiaría a los pequeños productores, además de proponer el incremento de los aranceles a los importadores. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Este tema que está en el Congreso de la República, pero también involucra a varios sectores, incluso al organismo ejecutivo, la iniciativa de ley que busca regularizar. Algunos otros dicen disminuir los impuestos para el sector de los ganaderos. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está pasando? ¿Mitos, verdades sobre esta propuesta? ¿Hay intereses ocultos o es una oportunidad para formalizar a un sector que, según los ponentes, hasta el momento no pagan impuestos? La etiqueta de la noche, SFGanaderos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, externo, una felicitación a Philip por el supertazón, ganó tu equipo. Ok, muy bien. Luego de haber hecho la felicitación del caso, pasamos al tema de la noche, una propuesta, una iniciativa de ley que, como todas las propuestas, tienen pros y contras, diferentes visiones acerca de los intereses, de los objetivos que persigue esta propuesta de ley. ¿Beneficia al país? ¿Está un sector buscando privilegios fiscales? ¿Es una reforma fiscal de otra manera, presentada de otra forma? Philip. Yo quisiera tal vez proponer como la siguiente división para analizar este tema. ¿Qué les parece si analizamos primero el concepto? Marquemos el territorio. El concepto, porque creo que desde el punto de vista conceptual podemos tener una discusión así teórica, abstracta, interesante, y analizar ya la propuesta específica, que ya son creo que dos cosas diferentes. Vamos a la generalidad. Yo quería empezar con la generalidad, y la generalidad es la siguiente, vean. En este espacio hemos discutido en reiteradas ocasiones los problemas que tiene la administración tributaria para básicamente dos cosas: llegarle a los informales, claro, y segundo, cómo fiscalizar a quien no existe administrativamente. El caso que siempre hemos hablado de la terminal, porque yo creo que ahí hay como un ejemplo paradigmático. Un lugar de mucha economía, de mucho movimiento, mucho todos flujo. Sabemos que están ahí, pero la SAT, por ser una intendencia de administración tributaria, no una policía tributaria, la SAT no puede ir a hacer redadas per se. O sea, la SAT, ¿qué necesita para cobrar impuestos? Necesita primero que el contribuyente exista. Es cierto, puede sancionar a quien comercia sin dar factura. Eso está permitido, está facultado en el Código de Comercio. Pero el primer paso que la SAT necesita para tener en su cancha al contribuyente es que el contribuyente exista. Entonces, esta reforma, o esta propuesta, mejor dicho, parte de un concepto, y es cómo se genera el incentivo para quien hoy no existe porque está en la informalidad, por lo menos se incorpore o tome el incentivo de incorporarse a la formalidad, de irse a inscribir, de tener un NIT. Y un segundo concepto que hemos hablado también en este espacio es el tema de la facilidad para el pago de impuestos.
Y concretamente una idea que ha estado pululando en el ambiente ya desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales, el CES, ha sido proponente de esa idea, es la idea de proponer una especie de flat tax o de impuesto simplificado. Entonces, digamos que si lo vemos desde el punto de vista conceptual, quitémosle los detalles, quién lo propuso, cómo se lo propuso, etcétera, etcétera. Yo sí veo reflejado un poco de esos dos conceptos, que es cómo incentivar que el informal se pase a la formalidad y cómo crear un impuesto que facilite el pago para los pequeños Quedémonos sectores. en ese territorio de la generalidad en este momento, en este primer bloque. Estuardo, ¿se están creando incentivos para que este sector que se ha mantenido en la informalidad pueda entrar al sistema tributario? Y segundo, estos incentivos o la manera como se busca adaptar estos tributos para que sean fáciles de administrar y fáciles de pagar, ¿les va a llegar de forma efectiva a ese sector? ¿Cómo crees que se está proponiendo o se está debatiendo esas primeras ideas, siempre en el marco de la generalidad? ¿Se está creando incentivos para formalizar a este sector? Es que en realidad los incentivos no existen. No hay incentivos en este momento. Partamos de qué incentivo tiene, vamos a ver, el productor, aquí el productor de ganado. Porque en realidad la iniciativa, digámoslo como es, aunque la iniciativa incluye las verduras, el azúcar, el café, el cardamomo, casi todos los que utilizan intermediarios de efectivo, de cash, en realidad la medida ha surgido de los ganaderos. Y la ganadería tiene muchas particularidades en términos de desde cómo pagar el impuesto hasta cómo cobrarles. Y es primera vez que yo veo que un sector, han de haber otros ejemplos, y tal vez vos lo sabes o Filipe lo sabe, pero yo no, que un sector pide, mire, queremos entrar a la formalidad. Queremos regularizarnos, queremos estar en la formalidad, ¿verdad? Pero le están dando un mensaje muy claro a la SAT, pero la formalidad es muy cara. Y además sí estamos pagando en el proceso, pero no hay forma de decirlo. Ahí sí que vamos hasta del salto del toro a la vaca, va para que el ternero y pasas a chivo y pasas a novillo. Esos son, ¿qué? 18 meses, ¿verdad? Y luego la venta en cierto peso, lo pasas a alguien que lo va a llevar de 400 libras a 600 libras, y el de 600 lo lleva a 1200, o el de 400 a 1200, entonces ya lo vende a un productor, a un destazador, y este destazador, pues, y ahí hay una cadena de producción en la cual pues hay mucho impuesto que obviamente estaría la SAT interesada en percibir, pero que no puede por la formalización. Entonces aquí el sector está diciendo, por lo menos el sector ganadero está diciendo, miren, esta es una propuesta para incorporarnos a ese sistema pero formal. También reconoce porque hay amenazas. Que es muy caro, digamos, el modelo actual que existe. Y una de las amenazas es, mire, fíjense que están diciendo que somos lavadores de dinero. Pues están diciendo que lo otro. Entonces, lo mejor para esto es formalizarnos y entrar en un proceso de bancarización. Este es un caso extraño porque es el sector el que está pidiendo entrar. Es como que la terminal se juntaran y dijeran, mire, todos los vendedores de la terminal vamos a entrar, pero no al costo que están cobrando en este momento, no el 7%, ni todas las cuestiones de la renta y todo eso. Utilizando el ejemplo de la terminal, se tendría que verificar que los ingresos de los comerciantes que día a día trabajan en la terminal no superan una barrera, digamos, para que entrasen a un pequeño contribuyente o otro tipo de... Es que, vean, realmente, ¿cuál es de dónde parte de ahora ya la premisa un poco más concreta? En la reforma fiscal que se aprobó en el año 2012, la del primer año de Otto Pérez, básicamente el régimen de pago simplificado de impuestos sobre la renta pasó del 5% al 7% para facturación superior a 30,000 quetzales mensuales. Y eso le afecta a personas individuales, o sea, si usted es profesional y paga, ese es el régimen al que le tocaría pagar, o si usted es un pequeño empresario que, tiene, no puede deducir tantos costos, se adhiere a ese régimen. O si usted es una gran empresa que tiene márgenes muy grandes, le sale más barato adherirse a ese régimen. Son como que los tres segmentos que pagan ese régimen. Lo que pasa es que hay muchas pequeñas empresas
que sus márgenes de operación, y eso lo vemos sobre todo en el sector comercial y diría yo también en el sector agro particularmente, que sus márgenes de operación están por debajo del 5% sobre ventas brutas. Entonces, si vengo yo y le digo, págueme el 7% de impuestos sobre la renta, la actividad. Cuando No la sale. rentabilidad del negocio es 5%, ¿qué hago? Entonces, por eso les digo, ahí es donde entonces surge, a ver, el incentivo De mantenerse en la informalidad. De mantenerse en la informalidad. O sea, y honestamente, por eso les digo, ¿cuánto es el margen del intermediario de café? ¿O cuánto será el margen del comerciante de la terminal? O sea, por eso les digo, es que enfoquémonos particularmente en el informal. Es cierto que siempre en este tipo de debates hay 1001 que se quieren montar en el barco, ¿verdad? Pero Y no hay que enfoquémonos- descartar que eso pase también. Ajá, Hay que estar... pero enfoquémonos en el informal, que por Claro. eso les digo, quedémonos en lo conceptual, en lo abstracto. El informal, que probablemente tiene márgenes bien reducidos, y vengo yo y le digo, págame el 7% sobre sus ingresos, así, Ya no tiene ganancias. entonces me va a decir, no, ¿sabe qué? Mejor me quedo en la informalidad. Entonces, ahí es donde la propuesta del flat tax por debajo, Para ellos, sí genera un incentivo de formalización, que por eso les digo, da lugar para un debate, porque ahí hay que empezar a hacer números. Sí, y aunque hablamos de la ganadería y son los ganaderos quienes más han empujado esta propuesta, aquí se genera un régimen especial tributario, era este régimen para el sector agropecuario, pero ese le llaman el retriagro, así se llama, el régimen tributario especial para el agro, pero incluye café, cardamomo, hule, cereales, caña de azúcar, tubérculos, raíces, hortalizas, legumbres, todos los productos hortícolas, nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para preparación de bebidas especies. Aquí entraría el té, entrarían otras, no sé, la rosa jamaica, follajes, flores de corte, ganado vacuno, ganado porcino, ganado ovino, cabras, caballos, asnos, mulas, ¿verdad? Y ahí sigue la lista, ¿verdad? También cría de animales, captura de peces, actividades de servicio agrícola y ganaderos, cría de peces, captura de camarones y langostas, cultivo de camarones, captura de crustáceos, moluscos, actividades apícolas, producción y comercialización de miel. Y es que es bien largo. O sea, los ganaderos lo están llevando así, pero en las cadenas de producción de cada uno de los que leí hay una informalidad, entre comillas, o una extralegalidad, si quieres llamarlo de cierta forma, que ahora, por lo menos en el liderazgo de los ganaderos, están diciendo, mire, queremos esto, pero al precio que está a pagar impuestos, nos quiebra. Entonces, la propuesta va para formalizar a unos, que es regularizar, se llama la propuesta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también, y la crítica que ha tenido es que dicen que las tasas son muy bajas. De hecho, la tasa va de 1% de hasta 50,000 quetzales, y el quetzal 50,000, uno hasta 10 millones, se va a 3%. Muy sencillo. Paga 5,000 quetzales en los primeros 50,000, y 500 quetzales, y de ahí en adelante paga el 3%. Digamos, si fueran 10 millones, por ejemplo, el total serían 300,500 sería el impuesto. Pero eso versus que ahora no están pagando, porque el licenciado Solórzano Fopa dijo una cosa muy interesante, el superintendente. Dijo, va a dejar de percibir la SAT, ahí redondeando 1,200 millones. A mí me gustaría saber de dónde sacaron ese número. Porque si de todos modos nos está pagando. ¿De dónde sale Les ese doy número? otro dato, de la misma SAT. El sector ganadero anualmente está pagando en promedio entre 10 y 12 millones de quetzales en impuestos. No es nada. O sea, cuando yo tengo un sector que está tributando tan poco, ¿cuál es el mensaje que me dice? Que hay un enorme grado de informalidad. Porque al final, sobre los hombros de quién terminan recayendo el pago del impuesto, ¿Sobre el productor? sobre el productor, que es el original de la cadena, o sobre el distribuidor final. Con la diferencia que el distribuidor final, o si es un exportador, puede pedir vía crédito fiscal que le devuelvan el... Pero Que no en el este productor, caso- pero el pero productor. que en este Precisamente caso es la el informalidad foráneo, no te tendría permite crédito pedir fiscal. el crédito fiscal, porque Ok. el productor tiene la vaca, la comida, el vaquero, las sales minerales, tiene muchas otras cosas. O sea, no es solamente nació la vaca y creció como fuera planta, no. Hay que estar y hay que inyectar, hay vacunas, o sea, hay costos también en la producción. Entonces, pero básicamente la 5182 dice, mire,
queremos regularizarnos, queremos formalizar. Muy bien. Y yo por eso pregunto a la SAT, ¿de dónde sacaron el dato de 1.200? Porque si igual no se está recaudando. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Seguiremos hablando de esta iniciativa, la 5182. Al regresar de la pausa tendremos una comunicación vía telefónica con el diputado Gabriel Heredia, uno de los ponentes de la ley en discusión. Hablaremos y le preguntaremos también luces y sombras de esta propuesta de ley. Ya se nos sabe la etiqueta SF Ganaderos. Volvemos luego de la pausa.